Mestre, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto de saludarlos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está, don Fabián? ¿Bien o no? Sí, bien, todo tranquilo. Aquí un nuevo capítulo de Los Cucalones con un gran invitado. Sí, Eh, Lo conocen en Puente Alto y lo conocen en Ñuñoa y en sí. algunos otros lugares como El Salvador, María Elena y otros lugares. No, y en Arica y en Punta Arenas, lo conocen en Puerto Montt, recién entiendo, incluso estuvo dándose un paseo por las zonas de Puerto Vara y todo eso, así que no, lo Sí, conocen en Chile, lo conocen en Chile, lo conocen. marisqueando. Bueno, tiempo atrás se le conocía como Mangosta, tiempo atrás. Ahora ya ¿Es se puso cierto? más serio, así que ahora lo conocemos como Eddie Serla, un gran Sí, amigo, una gran persona y que conoce bastante de la Guerra del Pacífico así es. y bastante otros temas. Es como una enciclopedia con lentes. Así que Bueno, muchas gracias por venir, Eddie, al programa Los Cucalones. Así que vamos a hablar un poquito de historia, principalmente lo que son la campaña naval, como lo conversamos, hasta sí, un poquito para entrar, adelantando un por ahí. poquito a lo que podría ser la idea de Angamos, compadre. Ya estamos cerquita, cerquita. Sí, pues el próximo capítulo ya deberíamos tocar a fondo Angamos, Sí, que es el último gran problema que tuvo la escuadra chilena y el correcto. gobierno chileno para desembarcar en Perú y tomar posesión de lo que conocimos en ese momento como el departamento de Tarapacá. Así que Así bienvenido, es. Eddie, démosle nomás. Gracias por la Saludos, invitación a esta Diosito. cofradía. Hágale. Es suyo el micrófono para que nos cuente un poquitito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Todo Estar funciona aquí con ustedes. en la intimidad del hogar, por lo que te veo. Sí. Sí, sí. Bueno, todavía estamos con teletrabajo, así que en la Ah, casa. me parece. Muy bien, muy bien. Oye, si pudiéramos hacer un alcance respecto de lo que viene pronto, porque yo propongo que hablemos de Frontón, de Angamo desde su comienzo y antes, pero que nos metamos un poquito a darle contexto a eso, pues. ¿Qué contexto le podríamos dar a Angamos a propósito de qué esta cosa de Angamos, Eddie? Contexto. Sí, Bueno, es bien interesante porque en general en lo que es la historiografía de la guerra se presenta como el hito culminante de la campaña marítima. cierto, cierto. Cosa que a mi entender no es así, porque la campaña prácticamente se prolongó por toda la guerra. Eh, que Ah, que pocos eventos bélicos hubo después de Angamos, es cierto. Es Bueno, que, aparte, bueno, en es que realidad sí lo hubo, la toma de quizá ese es el Pisagua. punto, quizá ese es el punto. Más bélico combate entre buques se termina prácticamente en Angamo. así Eh, es. Claro, pero sí, la campaña naval, aunque desconocía no en su origen, sino que en todo lo que tuvieron que hacer, tuvieron que acarrear los víveres a las tropas, material de guerra y hacer los distintos bloqueos. Estuvo en la isla San Lorenzo hasta el 84. Entonces la Armada siempre estuvo presente, solamente que en los libros no aparece porque no tuvo mayor trascendencia bélica, se podría decir. Oye, claro, pero de por hecho, incluso eso, posterior a la firma de la paz, hubo un buque estacionado en el Callao, un buque chileno que estaban ahí. perdón, Eddie, pero entonces habría que comprender, y esto es una conversación súper entretenida como está partiendo, porque hay un dato aquí que deberíamos entregar. Claramente, lo que se conoce como campaña marítima de la Guerra del Pacífico, en estricto rigor no es la campaña marítima en la que se conoce así, sino la campaña naval. Es decir, aquella en la que están las unidades militares de la Armada, va a decir, Correcto. los medios de guerra en definitiva, ¿no es cierto? En que están desde, diríamos, después de abril, actúan bueno, en caso de bloqueo, de Iquique, todo el cuento. Y hasta el 8 de octubre, que es cuando viene a ser la batalla decisiva de la campaña naval. Pero estoy de acuerdo contigo, Eddie, que la campaña marítima abarca toda la guerra. O sea, desde un comienzo, desde el 14 de febrero llevando tropas, llevando vituallas, llevando pertrechamiento, todo lo demás a Antofagasta, hasta las diversas oportunidades en que incluso, por ejemplo, un Pisagua, que es una operación anfibia, eh, ¿cómo se llama? Conjunta. Conjunta, ¿no es cierto? Que es conjunta. Luego tenéis la otra, o sea, todo lo que fue la entrada para el norte, la llegada de las naves a Hilo, el desembarque allí para los efectos de Tacna, y luego pues tenéis Curayacu y tenéis qué sé yo, en fin, o sea, la Armada jugó un papel fundamental en todo el paquete, pues si no había otra forma de llegar, no teníamos aviones. Y tiene otros hechos de armas, o sea, no solamente Pisagua, tienes Arica, Sí, claro. tienes todo lo que fue el tema del bloqueo Callao, que fue un bloqueo
largo de varios meses, con alguna acción entre torpederas, bombardeos de Callao y la zona de Ancón y otros más, Exacto. y los bloqueos del norte, incluso los puertos Bueno, de pero más norte de Perú. es que normalmente nosotros somos re básicos porque separamos en campaña, pero solamente nombramos lo que son los combates o las batallas, pero no nombramos todo el esfuerzo y todos los movimientos que hay entre medio. También está la Unión a Magallanes, que igual hizo que se movieran los buques chilenos, hubo expediciones hasta Panamá. Estamos hablando de harto movimiento de la escuadra, o sea, la vida de los marinos fue bastante más complicado de lo que uno piensa, porque no tenían, por último, las comodidades que en algunos casos tuvo el ejército también en tierra, o sea, que llegaban a un poblado y podían acceder a ciertas cosas. Los marinos en San Lorenzo, quizá cuántos marinos hay enterrados en la isla, porque el bloqueo también duró varios años ahí también. Entonces, Sí. eso es entretenido. La Armada ha sido bastante minimizada, la tarea de la Armada en la Guerra del Pacífico, porque normalmente se estudia, como les vuelvo a repetir, los combates y las acciones de guerra, pero la guerra la ganaron entre todos. Pero bueno, eso ya son varios temas que podemos Bueno, ir dándole. oye, pero De hiciste hecho, un apunte bien particular. El Teatro de Operaciones Navales va desde el Estrecho de Magallanes, amigo mío, hasta Ciudad de Panamá. Así es. Hasta la boca de la Ciudad de Panamá. Ese es todo el estado. Estoy hablando de que además de eso, desde la línea litoral, de la línea de costa, hacia el interior, claro, eso llegaría a ser más o menos de las 50 millas, algo así, más o menos, ¿no es cierto? En promedio, hasta 50 millas que entraran las naves hacia la profundidad del océano. Pero el espacio marítimo que se empleó es espectacular, bueno, es inmenso. O sea, es un tremendo espacio marítimo. Y ese quedó bajo responsabilidad de la Armada, no de otro. Ellos tenían que ver ahí cómo lo hacían. Hay un tema también que efectivamente, digamos, podríamos iniciarlo el día 14 con el tema del asunto de lo que fue la toma de Antofagasta, pero esto parte antes de cuando la escuadra se empezó a preparar. Bueno, sí, claro. Acuérdate que estuvo en Lota, la escuadra estacionada por el tema con Argentina, que la guerra se veía en el sur, no en el norte. Tienes el tema de los buques que estuvieron estacionados en Lota, después en Valparaíso. Caldera. Completaron contingente en esa zona y luego zarparon al norte. Y se fueron a Caldera y en Caldera esperaron la orden para ir a Antofagasta, exacto. Y a la espera de la O'Higgins, que fue la que llevó al final al comandante en jefe, en este caso estamos hablando del coronel Emilio Sotomayor, que él sí fue comandante en jefe, él no fue general en jefe, él fue comandante en jefe. El primer comandante en jefe del Ejército Expedicionario del Norte. Claro. Era coronel. Que en ese momento, cuando tomó el mando Emilio Sotomayor, no se llamaba Ejército Expedicionario del Norte porque estábamos hablando de Antofagasta, entonces son fuerzas expedicionarias de ocupación del litoral boliviano. No se llamaban todavía expedicionarios. Sí, pero no es eso. No es el comandante en jefe que conocemos ahora, que es el que mandaba todo el ejército. Esa es la salvedad que quiero hacer. ¿Cuántos ejércitos había? ¿Te acordáis, Mauricito? Apoyemos a la gente para que sepan cuánto más o menos eran los ejércitos que teníamos. Durante la guerra estuvo el Ejército Expedicionario del Norte, que es el que estaba en los campos de batalla principalmente peleando, avanzando. Estaba el otro, el Ejército de la Reserva, que estaba en Antofagasta y después fue a cubrir los lugares de Tarapacá y todo que iban dejando el ejército mientras iba hacia más al norte. Estaba el Ejército del Sur, que también estaba en su momento, si mal no recuerdo, estuvo al mando de Gregorio Urrutia, que era el comandante del Zapadores. Que eran como 2.000 hombres más o menos, los del Ejército del Sur. Es que bueno, había que mantener gente. Y ese es un dato entretenido también, que nada que ver del tema, pero un dato entretenido. Uno cuando habla del Zapadores en el norte contra Perú era solamente una brigada. O sea, una brigada. El resto estaba todo en el sur. A partir de, a Lima ya viene la patota, ¿eh? A Lima, en Tacna, entiendo, ya tenemos presencia de zapadores, más presencia, más que la tercera. No, pero es que más que la tercera brigada. En Tacna le sumaste principalmente, son parte de la compañía de Pontonero y parte de la compañía de ingenieros y gente de otras unidades o unidades del sur. Pero el grueso seguía allá. El grueso viene a la campaña de Lima, al igual que la artillería número 1. Exactamente. Oye, y también teníamos el ejército del centro, aquel que se quedó en Valparaíso, Santiago, que cubrió esta zona. Teníamos 3 ejércitos a la práctica. Ese que era mínimo. Era pequeño, pero me refiero que eran 3 composiciones. Como tú quisiste hacer acento respecto de que en realidad el ejército del norte no es el ejército de Chile en su conjunto, sino que es
me atrevo a decir el término, es un cuerpo de ejército. Tenemos 3 cuerpos de ejército, uno que va al norte, un cuerpo que se mantiene aquí en el centro, que era más pequeño, y luego el cuerpo de ejército que podríamos decir el ejército del sur, llamado ejército del sur. Es como las divisiones, es como las divisiones actuales del ejército, la 6ª división, la 4ª división, que están por zona, más o menos. Exactamente. El ejército de la zona de Arauco llegó a tener 4.500 hombres. En algún segundo, sí. Claro, para el tiempo de la campaña de Lima, básicamente. Cuando se comienzan las operaciones en febrero del 79, hubo que cubrirlo rápidamente y fue más o menos del orden de unos 2.000 hombres, pero llegó a tener sobre 4.000 hombres, sí. Claro, yo sé que nos estamos saliendo un poco, pero eso es lo entretenido de las conversas acá. Que eso es lo entretenido, porque de repente con estas conversas van saliendo datos que la gente normalmente no conoce, como que en el sur estuvieron los batallones como el Arauco, el Angol, el Collipulli, el Nacimiento, que sí estuvieron custodiando lo que es el sector de la frontera, pero no se conocen porque nunca fueron al norte, y la Guerra del Pacífico fue en el norte. Así es, y sin embargo deberíamos... ¿El escuadrón de Orellana no también cubrió la Arauco? ¿Qué escuadrón? Donde estaba que fue, digamos, el último fallecido que fue en campaña. ¿Cómo se llamaba este jefe carabinero? Stange. ¿Orellana ahora? No, hablo de Orellana, el que murió en 1960 y tanto. No, pero ese estuvo en Calama, claro, estuvo antes de eso en... Ellos se formaron en el sur. Sí, pues esos son el general La Era, general Las Heras. Y todo estos escuadrones, el Maipú y todo el Buenas que se formaron ahí, estuvieron un par de meses. Ojo, el Chillán, 8º de línea, también estuvo en el sur y después se fue al norte un par de compañías. Sí, eso es lo entretenido, pues entonces vamos mezclando cosas, pero vámonos al mar entonces. Vámonos. Oye, ya que estamos ya que queréis volver al mar con urgencia extrema, déjame decirte que en todo caso lo que era la movilización de tropas hacia el sur, ahí Ferrocarriles jugó el papel. Ese fue nuestro enlace con el sur. No fue la Marina. Nos llevábamos, por ejemplo, contingentes de Valparaíso, no sé, a Lota, a Concepción, no. Esos salían todos por tren, digamos, por lo menos llegaban hasta ahí. Listo. Dicho eso, vamos al mar. Zarpemos. No sé hasta dónde llega el tren al sur, no me acuerdo. Tren al sur. Le voy a preguntar a los prisioneros. Tren al sur. Llegaba tomaba la zona de Biobío, llegaba hasta Biobío. Eso lo tengo claro. La estación exacta no me acuerdo, fíjate, Eddie. Estamos en la misma los dos, nos olvidamos. Pero sí conozco la línea. La traté en algún minuto en alguna parte, pero no me acuerdo. Ya. Pregunta para Harold. Zapemos. Partamos. Ya, empieza lo que es la campaña marítima, obviamente cuando parte de la escuadra chilena el 14 de febrero hace desembarcar las tropas y nos tomamos Antofagasta, se hace la ocupación de Antofagasta. Ahí empieza la guerra, el conflicto y la campaña marítima propiamente tal. La marítima que se extiende por toda la guerra, pero a poco entramos a lo que es la campaña naval, ¿Y la parte de la campaña naval cuándo? Bueno, ¿en combate dices tú? No en combate. La campaña naval como tal en la práctica comienza con el bloqueo de Iquique el 5 de abril y culmina en octubre con la batalla naval de Yo diría que parte con Antofagasta. Sí, pues parte con Antofagasta. Eso es campaña marítima, por negro. Eso es campaña marítima, así lo que ahí hace. ¿Qué hace la Marina para el 14 de octubre en aquellos días? Llega, ¿no es cierto?, ahí y luego empieza todo el movimiento de empezar a traer tropas y esos son todos transportes. Acuérdate que llegan el 14 de febrero y mientras van llegando el resto de la escuadra van siendo destinados a otro de los poblados cercanos a tomar posesión de los lugares. En otros lugares donde hubiera resistencia se hizo bombardeo, se evitó que se embarcaran salitre y otras iguano para otros buques. Se empezó a molestar desde ese momento prácticamente. O sea, se toma posesión de si mal no recuerdo, de Tocopilla, no, de varios puertos chiquititos. Tocopilla tienen Mejillones, Cobija y Tocopilla. Son los dos puertos principales. Pues, todo eso se empezaron a tomar, claro. Ya, pues, pero es que eso empieza inmediatamente.
Y después comienzan los bombardeos, además, ¿no? El proceso que tenemos que ver con los bombardeos de Iquique, bombardeos de Pisagua, bombardeos de Mejillones del Norte, Juanillo, Juanillo, Pabellón de Pica. Tenéis mucho, o sea, si, acarreamos muchos problemas con eso, porque decían que la escuadra chilena llegaba a desembarcar lugares prácticamente de puros civiles y ese tipo de cosas, o sea... Bueno, habría que examinar bien si el tema es el empleo de uso de los medios navales en ese terreno. Claro, estábamos en todo el periodo, pero fundamentalmente a partir del 5 de abril comienza de lleno por la necesidad de tener que tener control de la línea de comunicaciones marítimas. Hasta ese minuto, hasta el 5 de abril, las naves se movían solamente en la zona de Antofagasta, no se movían en otras partes. No subían más. Es que no podíais moverte más allá porque la guerra el conflicto no era contra Perú todavía. Exacto, claro, pero sí la campaña sobre el mar que supuestamente debió haber pertenecido a Bolivia, sí ya estaban dando. Bueno, sí, o sea, técnicamente, sí, el 5 empieza contra todo lo que es el territorio peruano. ¿Por qué? Porque ahí se le declara la guerra a los dos, porque no se declara neutral. Técnicamente, para mí, desde el 14 de febrero y hasta el 5 de abril, lo que hay fundamentalmente es el trabajo de la Armada en términos de cobertura. Lo que hace es cobertura naval, no hace otra cosa. A diferencia del 5 de abril en adelante, en que toma participación activa, ya no solamente hace cobertura, sino que definitivamente participa en bloqueos, bombardeos, participa derechamente, digamos, en la persecución de naves, se hacen y se realizan algunos enfrentamientos navales, en fin, pero y ahí ya hay parte, claro, parte en serio, vamos. Te entiendo el punto, porque antes del 5 no teníamos contrincante en el mar. No teníamos nada, no teníamos ninguna cosa, entonces sí, lo que hay es cobertura para la invasión, pero no así para los efectos. Era un poco más que cobertura, acuerda que en el fondo lo que hizo la Armada de Chile se podría hacer incluso un símil, quizás sería un poco arriesgado decir que era algo así como la diplomacia en los cañones, lo que pasó en Antofagasta, cuando se mandó un blindado estacionado, ahí era, eso era. El blanco colocado en enero es diplomacia de los blindados, o sea, eso lo hemos conversado, pero 1000 veces, así como ya existía lo que era la diplomacia de las torpederas, ¿te acordáis? Para las zonas de América Central, que ya aplicaban, los norteamericanos aplicaban esto, o sea, los estadounidenses, perdón, no los norteamericanos, los estadounidenses. Aplicaban esa diplomacia, que es la diplomacia de disuasión mostrando las armas, así derechamente. Es más o menos lo que hicimos también en enero cuando mandamos al blanco Antofagasta, es para que los bolivianos dijeran, espérate, estamos hablando en serio, no estamos hablando en broma, estamos hablando en serio. Y bueno, como los bolivianos parece que entendieron que no estábamos, parece, hablando tan en serio, se atrevieron a hacer lo que hicieron, que fue no solo o sea, ratificar lo que fuera el decreto, pero fundamentalmente eliminar a la compañía de salitre. Entonces, claro, ahí sí, pues, pero hasta ese minuto lo que hacíamos era, desde el punto de vista naval, hacíamos cobertura, es decir, cubríamos que no hubiera ningún problema con nuestros transportes. Tanto es así que los transportes a veces salían hasta sin naves de guerra, salían solos, porque como habíamos tomado la costumbre de que ya no les va a pasar nada, porque Bolivia nada tenía. Pero del 5 de abril en adelante, la cosa cambió. Pues. Es que es lógico, porque ahí ya teníamos una escuadra frente. Sí, claro. La escuadra peruana, aunque también es bueno aclarar en este momento, y Eddie sabe bastante de lo que es el poder de fuego de las distintas escuadras. Yo en detalle no sé, pero hay que empezar aclarando que tarde o temprano íbamos a conquistar el Pacífico porque la escuadra chilena era muy superior a la aliada o a la peruana. Bueno. Así que ese es mi punto de vista, o sea, era cuestión de tiempo y nos demoramos mucho en capturar al Huáscar y en terminar con la molestia que era la escuadra peruana. Yo, especialmente después de Punta Gruesa, que el mayor buque o el buque como más poderoso de Perú había sido ya destruido. Si ponemos, Eddie, el símil, escuadra peruana, escuadra chilena, ¿qué nos puedes contar de diferente? O sea, que de poderes enfrentados. Bueno, hay dos cosas. Hay algo, lo principal de todo esto, primero que era el tema de la tecnología naval, que era incipiente en esos años, y básicamente podríamos decir que los blindados que tenía Perú fueron todos pre-1870. O sea, quiere decir que ya venían de una tecnología que era superada de alguna manera en ese minuto, desde el punto de vista tecnológico, digamos, del estado del arte de la Fuerza Naval en ese minuto. Si bien para el contexto sudamericano eran excelentes naves,
para el contexto mundial y comparación con nuestros blindados, eran inferiores claramente. Tienes que pensar que básicamente los primeros buques blindados que aparecieron en el mundo eran baterías flotantes que las blindaron, que se usaron en la guerra de Crimea. Ahí partió el concepto de buque blindado ya en propiedad propiamente tal, antes solamente eran proyectos y ideas. Ahí se empezaron a hacer. Si tú ves, por ejemplo, el Warrior de la Armada Inglesa, era un estilo más grande, obviamente, pero como la Independencia, era una fragata, un buque que tenía una cubierta donde se asomaban los cañones por la borda, con características blindadas. La Independencia era eso, en el fondo. El O sea, Walker era no es como lo que conocemos ahora, que es todo de metal, sino que era madera con cubierta, los buques, con cubierta blindada, los o primeros blindados sí, eran así. Eran recubiertos. Era madera revestida. Madera ya. revestida, exacto. Es que es Madera súper importante revestida. aclarar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para el poder de fuego del contrincante, si atravesaba o no atravesaba, dependía de muchas cosas. Entonces, nosotros normalmente, como la mentalidad de nuestros coterráneos en estos momentos es que el blindado es prácticamente de acero, de fierro o del metal que tú le queráis, piensan que en ese tiempo también era igual y es bastante distinta la Claro. construcción. Po. Eddie, ahí se están superponiendo tecnologías, ¿no? O sea, estamos en un momento de cambio entre una tecnología y la otra. Claro. Bueno, en eso mismo que hablaba del contexto de las tecnologías que se están superponiendo. O sea, como bien decíamos, los primeros blindados eran buques de madera que los revistieron en metal. Sí. Y en el caso, por ejemplo, ya del Huáscar y el caso de los buques, digamos, de Perú que entraron en campaña, el Huáscar y la Independencia, esos buques ya eran de acero completo, eran metálico entero, palabra simple. Pero tenían dos componentes. Primero tenían el casco de la nave, que era de acero, digamos, de hierro. Pero aparte de eso tenían el blindaje aparte. ¿A qué me refiero? Que se hacía el casco y luego se forraba en blindaje. Claro. Pero estamos hablando de naves de metal, eso sí está claro, ya no es el sistema antiguo de revestimiento de madera. Exacto, antaño, digamos, era la teca, ¿no? Que es la que se usaba fundamentalmente para los efectos. No, lo que pasa es que la teca se usa como almohadillo, no era parte del casco de la nave. En este caso, el casco, que antes era de madera, era metálico y se revestía en metal. Entre medio, ya sea porque había varios diseños, digamos, tenía el almohadillo puede haber sido detrás del blindaje o puede haber sido incluso fuera del blindaje. Había varias formas de colocar el almohadillo teca. Perfecto. Por ejemplo, los blindados chilenos tenían incluso un revestimiento de teca bajo la línea de flotación. Ajá. Y sobre esa línea de sobre esa línea de teca que está bajo la línea de flotación, son las famosas planchas de zinc que se les nombra. Perfecto. Se dan cuenta, todos los reportes hablan que las planchas de zinc estaban destruidas, pero las planchas de zinc están ahí. La maqueta que está en el Museo Marítimo lo muestra perfectamente, porque esa es una maqueta de astillero, digamos, una maqueta que regalaba a los astilleros cuando tú mandabas a hacer una nave. Muy bien. Ahí te lo muestra claramente, te muestra la madera y el revestimiento de zinc. Esa para darle sostenimiento, porque como la nave era un poco alta, podía generar estabilidad, el problema de estabilidad. Sí. De las naves blindadas peruanas, claramente sobresale Huáscar y los dos monitores, ¿no? ¿Monitores? Sí, ¿no? El Manco Claro. Capa y el Un poquito, Eddie, Atahualpa. por lo menos el Huáscar y el Atahualpa, no sé si tan así el Huáscar, por eso te trajimos a ti, porque tú eres el hombre de las Fuerzas Armadas del mar. Son buques más de río, ¿es verdad? La concepción del buque tipo monitor era básicamente un buque de aguas calmadas, por decirlo de alguna manera. Podía ser buques costeros, pero para vigilancia en un litoral. No era un buque de alta mar de ninguna manera. De ninguna manera. Y hubo diseños que se utilizaron propiamente en lo que era en los ríos interiores durante la Guerra Civil. Incluso hubo uno que dio la vuelta del continente completo y llegó a California. Buque que estuvo presente cuando Valparaíso fue bombardeado en la guerra con España. Claro, exacto. Pero no eran buques oceánicos propiamente tal. De todas maneras. Y algunos derechamente de río. Ya, o sea, no tenían por dónde. Bueno, recordemos que el Manco Cápac prácticamente no se movía de Arica y el Atahualpa
¿para qué vamos a No. hablar? Los dejaron como baterías flotantes, pues a uno en el Callao, que es el caso de la Atahualpa, y el otro el Banco Capa, que lo dejaron en Arica, como baterías flotantes nomás, ¿no? Eso fue toda la tarea que cumplieron durante todo el periodo. Pero ese error fue, de alguna manera, tuvo un peso disuasivo de todas maneras. O sea, Sí, claro. claramente los marinos de los blindados de Chile tenían más miedo a la andanada de esos buques. Estamos hablando de 500 libras. Era 500 libras, claro. Estamos hablando casi de 250 kilos un proyectil. Esa era, digamos, le tenían más miedo a esa andanada que a la del Huáscar y la Independencia propiamente tal. De hecho, una de nuestras naves ahí sintió el impacto, ¿no? ¿Te acordás, Erika? Sí, pues, El Huáscar. Donde murió Thompson. Manuel Thompson Portomariño. Exacto. Ahí falleció. Luis Ugarte murió ahí realmente, ¿no? ¿Ah? Luis Ugarte murió ahí. ¿Ugarte? Sí. Lo tiene el dato, ¿no? Ugarte, que estuviera en la Esmeralda, para que lo dejáramos claro. Claro. Bueno, pero es que hay que recordar también ese otro punto bastante interesante. Yo creo que se hizo con esa intención, que varios de los sobrevivientes de la Esmeralda, del combate naval de Iquique, fueron transbordados una vez que se captura el Huáscar y una vez que son liberados como de su presidio, fueron transbordados y formaron parte de la dotación del Huáscar. Y sí, Luis Ugarte, que se había dado por muerto en el 21 de mayo, al final es transbordado al Huáscar y muere en el Huáscar el 27 de febrero de 1880 en el combate de Arica. Increíble, ¿eh? Bueno, William Acuña dice que el marino que muera 2 veces. Lo andaba persiguiendo a la Parca. 50. Sí, si te salvaste de la primera, pero la segunda no. Oye, y ojo, parecía más racional en todo esto que se hubiera salvado la segunda, y no de la primera. La primera fue mucho más devastadora que la segunda, digamos. Sí, claro. Sí, pero claro. mira dónde vino a caer. Oye, ¿qué más tenemos para contar, poder? Continuamos con el tema de los buques. O sea, los buques nosotros eran de una generación bien posterior, ya había más desarrollo en todo sentido, incluso en el trabajo en los metales. Sí. La estructura básica de los blindados nuestros era exactamente igual, tenían un casco y, bueno, les cuento una particularidad. Cuando se comandaba la construcción de las naves, había escasez de acero por las construcciones navales que había en varios países, no solo en Inglaterra y otros más. Entonces, había un acero que era específico para confeccionar el casco de los buques. Estamos hablando de la Royal Navy. Y otro para el blindaje. Y los buques que eran buques de transporte, digamos, de marina mercante, tenían otro acero para el casco. Cuando se comandó los blindados chilenos, del acero para la Royal Navy no existía. Entonces, el acero que se usó para el casco era el equivalente al de los buques de transporte. ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Nos podéis contar un poquito? ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? ¿Son qué? Parámetros de resistencia, básicamente. De resistencia. Claro, son aleaciones distintas. Son distintas. Ahora, no quiere decir que haya sido malo, lo que pasa es que no estaba pensando. Ellos tenían su propio concepto de cómo realizar un buque y una nave y la calidad del acero del casco para los buques de guerra y otro para el buque de transporte. Y en estos casos, los buques chilenos se tuvo que hacer con el acero del buque de transporte. Ahora, no me extrañaría que incluso los buques argentinos que se hicieron más o menos en la misma fecha que los Andes y el Plata, a ellos les haya pasado algo similar. También se construyeron en Inglaterra. No me extrañaría. Oye, Eddie, no me quiero tirar un carril, ¿eh? No sé si sabía, yo por lo menos no sé. La escuadra chilena, o la Armada de Chile, o la Marina de Chile, como se llamaba en ese entonces, ¿contaba con transportes propios, aparte de los buques de guerra? Porque sabemos que después de que se inicia la guerra se empiezan a arrendar varios transportes, pero durante tiempo de paz, ¿contábamos con transporte? El Tolten, si mal no me acuerdo, que era un buque de río, en realidad, un buque... no, perdón, era un vapor de rueda. Sí. Claro, pero nosotros llegan el Amazonas, el Angamo, el Matías Cauciño, el Toro, el Vira Álvarez, llegan cualquier cantidad de transporte, entonces ¿habrán sido todos parte de la Armada o la mayoría fueron arrendados después? No, fueron arrendados en su mayoría. Y comprados, ¿eh? Comprados, por ejemplo, buques que trajeron armas. Claro, pero buques, por ejemplo, que trajeron armas, como el Glenn se terminó comprando después. Terminó comprándose, exacto. Claro. Otro también que había una especie de acuerdo. De alguna manera el Estado de Chile había salvado a la compañía Sudamericana de Vapores. Y por lo que se
estipuló una ley, digamos que había una especie de convenio con ellos, que se establecía que si nosotros teníamos algún problema y Chile requería de las naves, ellos las debían facilitar. Entonces, por eso también tuvimos una rápida, no eran pasadas gratis, obviamente eran arrendadas. Por eso tuvimos una gran cantidad de naves rápidamente nosotros con que hacernos frente, porque teníamos eso más los que se compraron, lo de la compañía sudamericana y otros. Algunos veleros que se compraron también. Y yo, oye, sí, pero No había más también. claro, en su comienzo, hasta donde yo entiendo, teníamos muy poquitas naves. Estamos hablando de naves de guerra fundamentalmente, excepto el Tolten de alguna manera, que seguramente se empleaba para transporte del dentro de la Armada, para moverlo en algunas partes. Básicamente, Y los pontones, pues, que tenía un par de pontones ahí, el Talaba. claro, pero esas eran bodegas flotantes. Eran bodegas flotantes, exactamente. Eran bodegas flotantes. Pero la mayor Eso parte de los transportes son adquiridos son adquiridos. durante el... Pero Incluso una determinada harto. cantidad para Tarapacá y una determinada cantidad después que aumentó para Lima. Porque por supuesto, Sí, claro, más del doble. Bueno, y aquí matemos un mito al tiro. ¿El Matías Cauciño fue prestado o fue arrendado? Eso lo sabes más tú más claro que nosotros. eso. No, pero es que esos son los mitos que se han transportado en el tiempo, que a la familia Cauciño se le dieron los leones que adornan el Parque Lota en agradecimiento por el apoyo al país durante la Guerra del Pacífico. Sí, pudo haber apoyado en carbón y en otras cosas, pero el Matías Cauciño, que fue una de las tantas cosas que uno se sorprende yendo a los archivos, existe el contrato de arriendo del claro. buque, entonces no lo prestaron como todo el mundo lo piensa. O sea, dejemos claro que los empresarios son empresarios en toda la época. O sea, Fíjate que, oye, y a propósito de lo mismo, bueno, no solo los rentaron, sino que además de eso hubo negociaciones bien duras. Es decir, hay cartas, por ejemplo, de Altamirano con el gobierno en aquellos tiempos, con varas, fundamentalmente con varas, para referirse a las discusiones fuertísimas que tuvieron con los gerentes de la compañía sudamericana, que por cierto, uno de ellos ni siquiera era chileno. Entonces discutían porque las naves pertenecían a la compañía sudamericana de vapores y al margen de que la ley exigía que efectivamente esos transportes fueran puestos a disposición del Estado de Chile en caso de requerirlo. Sin embargo, lo que no estaba dicho en la ley es que esto tenía un precio fijo, sino que simplemente había que discutirlo en ese minuto. Se discutió en ese minuto el precio de la renta de esas naves. Y eso fue duro, fue muy duro con enfrentamientos. oferta y demanda. Sí, claro, fuerte, Sí, claro. porque además la compañía se quiso ir al chancho, considerando que estaba de frente a una emergencia nacional bastante poderosa. Entonces, sí tiraron negociaciones duras arriba de la mesa, por un lado. Así que, por tanto, y si alguien prestó una nave, Mauricito, no me acuerdo el nombre de la nave, pero una nave pequeñita, una lancha grandecita. No, sino, a ver. Fue fue John Thomas North. Él sí prestó una lancha. Cuando recién estaba por los lados de Iquique, revoloteando, él sí prestó una. Pero yo me imagino que estaba tratando de ganarse la voluntad de alguien. Pero está el Titanic. El Titanic. Claro, ahora estáis dando pie para que digan que fuimos ayudados por los ingleses. Fuimos ayudados por los ingleses, al menos por ese inglés en particular. Sí, pero te aseguro, a ver, te aseguro que no tenía nada que ver con el Estado británico. No, sí, él está en sus movidas propias. Para cerrar esa parte, no quiero decir que todos los empresarios abusan del tiempo de guerra. Muchos empresarios agrícolas y todos ayudaron bastante en lo que es en la parte alimenticia. Te voy a pasar nada más un dato para que no caigamos en ningún tipo de ingenuidad, para que rompamos algunos otros mitos. Fíjate que en algún segundo el intendente del ejército tuvo que expresamente viajar al sur para ver qué tipo de animales le estaban vendiendo, porque les quisieron meter, digamos, algunos caballitos por ahí que no estaban muy sanitos para los efectos. Pero lo que es peor, el alimento para animales, vale decir, todo lo que es el forraje, hubo que enviar inspectores especiales y viajó el propio Francisco, Chaurre, me refiero al intendente en aquel minuto, viajó, fíjate, porque estos carajos colocaban piedras al interior colocaban piedras al interior de los fardos de pasto seco, qué sé yo, y iban soldados, mira lo que estoy diciendo, iban soldados, por tanto, con los inspectores con bayonetas.
a meterlos para cachar, porque algunos querían que pesaran más y por tanto le metían piedra entre medio. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. No todos los empresarios son sinvergüenzas, pero bueno, en fin. Que hagan la lista, que hagan la lista. De que lo hay, lo hay. Ya, volvemos a la campaña marítima. Para redondar un poco el tema del Tolten. Bueno, pensé que iba a hablar de caballos. Volviendo como 10 minutos, estamos volviendo como 10 minutos, pero bueno. El Tolten básicamente era un buque de ruedas. O sea, que en el fondo no tenía hélices bajo el agua, sino que pero explícalo un poco, porque más de alguien está imaginando 4 ruedas de auto. Era anfibio. Era anfibio, claro. Subió por Pisagua hasta el final, por eso llegó a Torreblanca. Claro, de hecho, ese fue el que estuvo allá en el Tiquitaca, no fue nada la Colo-Colo, fue el Tolten. Claro, fue el Tolten. No digáis eso, man. No va a faltar el que diga que Eddie Cerda dijo que el Tolten lo subieron al Titicaca en ruedas, con las ruedas propias, llegó al Titicaca. No, es la Colo-Colo, compadre. La Colo-Colo desarmada y arriba de un ferrocarril, para que aclaremos también, porque Ana cree que llegó no sé cómo arriba y allí viando para arriba, no. Lo que pasa es que normalmente los buques, cuando se le dice que es hélice, es porque tiene literalmente una hélice bajo el agua que gira y propulsa la nave. Oye, pero... 1, 2 y 4 también. Ponte un rápido ejemplo, ¿te acordáis de las típicas películas de los yankees en los ríos de Tennessee, no sé, Mississippi, ¿no? Sí, en que andaban esos buques que andaban con esas ruedas. Bueno, eso es. Eso era en el fondo. Tenían esa rueda, digamos, pero claro. Ese buque, a pesar que era bastante pequeñito, cuando se compró, que fue más en lo mismo tiempo cuando se adquirieron los blindados, ahí se mandó a hacer. Sí. Se mandó a hacer incluso posterior a la contratación de los blindados, unas propuestas por ahí también, para su construcción. Esa nave particular se estableció como requisito que era una nave de exploración para los ríos. Ajá, ajá. Entonces, esa nave se usó para remontar el Valdivia, el río Maule, el río Bueno, todos esos ríos. Él hacía expediciones cartográficas, levantamiento hidrográfico que se le llaman, de todas esas zonas, de todas esas zonas costeras, ya sea de río o de mar en su desembocadura. Ese es el origen de ese buque en particular. El del Tolten en particular, ¿no? Porque otros buques que se dedicaban a eso también. La O'Higgins, por ejemplo, tiene varias excursiones para ir a hacer... Pero eso básicamente estamos hablando de la costa marítima. En este caso, particularmente era de ríos. Los ríos, exacto. Era para ríos. Sí, comprendo. Oye, y Mauricio no está viendo tele. No, si estoy escuchando. Lo que pasa es que tuve un problema con el disco duro, entonces estaba echando una miradita, pero estoy escuchando perfectamente lo que están diciendo. ¿Qué te pasó? ¿Se te endureció el disco mucho? Bueno, en fin. He escuchado peores. Ya. He escuchado peores. Mala la talla, la verdad. Oye, pero entonces había una diferencia entre ambas marinas, la Marina de Perú y la Marina de Chile. Claramente la nuestra era superior, o sea. Sí, claro. Inobjetable, o sea, eso es, no podemos nosotros decir que nuestra marina está en inferiores condiciones. No, era superior en cuanto a naves. Sí, obviamente habían, eso contando desde el punto de vista nominal de lo que representan las distintas escuadras. Cosa distinta es cuando tú ya empiezas a analizar cuál era el estado general de los buques al entrar a campaña, que eso era era complejo. Nuestras naves estuvieron recién en agosto, se terminaron de reparar. Claro, agosto y septiembre. Bueno, en septiembre todavía estaban entrando algunas naves, claro. Todavía estaban entrando naves a arreglarse. Y en muchos de los casos era de amarrete el Estado nomás. Bueno, no había mucho billete. No sé si la palabra es ser amarrete, porque claro, en realidad, amarrete, no había desde el año 70 hasta el año 78 los presupuestos iban bajando, entonces no es un tema de no tener la plata, es un tema de... si estamos claros, Eddie, pero si estás enfrentando una guerra, pues no podías enfrentarlo en el estado en que estaban los buques, o sea, con los fondos sucios, las calderas malas. Claro. Podéis tener la mejor tripulación de una nave, pero si la nave está en pésimo estado, que es lo que muchas veces hemos conversado nomás de todo lo que se tira en contra de William Rebolledo y no le dieron ninguna facilidad para que hiciera bien la pega. Que tienes que ver una situación. Lo que pasa es que cuando tú compraste los blindados, inmediatamente surgió la situación de que era necesario tener diques en Chile para poder carenar las naves, porque si no, si iban a tener que remitir a Inglaterra de nuevo para hacer las reparaciones. Y eso fue el origen del dique número 1 de Talcahuano, que se inauguró en el año 91,
90, 91. Por ahí. Pero bueno, ya teníamos un dique en Valparaíso, ¿te acordás? Bueno, teníamos dos diques en realidad, el Santiago y el Valparaíso. Teníamos dos, el Santiago y el Valparaíso, y que eran flotantes. Pero claro, que incluso cuando se le preguntó a la Armada si estábamos en condiciones de colocar el Cochrane en uno de esos para poder repararlo previo en los meses de septiembre, agosto-septiembre, nadie se atrevió a decir, sí, metámoslo ahí, así que al final terminaron por no entrarlo a los diques, porque no se atrevieron, por el peso. Hubo una situación. ¿Sí? Para los armadores, sí, los diques podían soportar. Sí, podían soportar, exactamente. Podían soportarlo, pero hubo un accidente, yo no recuerdo exactamente los detalles por ahí, pero hubo un evento antes, digamos, que ese fue el miedo que tuvo porque no se tomó no se tomó la resolución de hacerlo, digamos, propiamente en los diques, y se decidió hacerlo en la costa varando las naves, ¿no? Bueno, de hecho, vararon al Cochrane en Valparaíso y en Antofagasta, más concretamente en Mejillones. El Blanco tuvo que ser reparado, digamos, y que ocuparon todos los medios que tenía en ese momento la compañía sudamericana, la compañía de Salitre y de Antofagasta. Bien entendido que en el de Valparaíso, volteándolo, sí se pudo hacer un buen trabajo con el Cochrane, porque pasó de estar en 6 nudos, 7 nudos, pasó a los virtualmente 11, o sea, sin problema. De hecho, fue la gran sorpresa, prácticamente 12. Fue la gran sorpresa de Grau el 8 de octubre. Claro, es que ahí tienen la situación de que, primero, había muchos más medios en Valparaíso para hacer el trabajo. Había una gran compañía que era la Lever. Así es. Que nuestro amigo Piero tiene un muy buen trabajo de esa empresa. Muy bueno. Entonces, todo lo que era la reparación de caldera y tubo, fueron fabricadas ahí en esa planta, digamos. Así es. Se varó el buque, se colocaron buzos para despejar, digamos, lo que eran los fondos, que cuando se habla de fondos sucios, en el fondo son incrustaciones de moluscos. Se pegan. Dice que eran unos choros zapatos de este tamaño, compadre, creo que los disfrutaron los choros zapatos cuando los sacaron del... No, de verdad, no te estoy bromeando, hay anécdotas al respecto. Pero además que las naves no habían sido recorridas desde mucho antes, porque recuerda que habían estado navegando para el sur a propósito de las posibilidades de guerra con Argentina. Estuvieron metidas en todo ese lío durante hartos meses, digamos, antes de que se decidiera entrarla. Y claramente era porque no teníamos billete para hacerlo, no teníamos billete. Y hay que remontarse un poco en la concepción de los buques cuando se compraron. Primero llegó el Cochrane sin terminar. ¿Qué se refiere sin terminar? El famoso fondo que le expliqué de Teca bajo la línea de flotación no venía. Así es. Se terminó rápidamente para procesos, digamos, procesos históricos con Argentina. Mientras el Blanco se terminó el Blanco y se quedaron acá los dos. Y luego en el 77, más o menos, el Cochrane parte a Inglaterra a terminarse. Entonces la nave no tenía el mismo nivel de desgaste que sí tenía el Blanco, que tuvo muchos años navegando. Claro. Oye, porque además de eso habría que acotar de que hubo que mandarlo después de vuelta, o traerlo sin terminar el Cochrane, que no se llamaba Cochrane, por cierto, era el Santiago, ¿no? El Santiago. Y el otro Valparaíso, después se les cambió el nombre por el Blanco y el Cochrane. Y se le trajo urgente por el tema que teníamos con Argentina en el 78, porque para decirle a Argentina, no 72, 73. No, fue el 72, el previo al 77 estaban saliendo del problema en realidad. Llegó aquí básicamente cuando se firmó el tratado el nuevo tratado con Bolivia, el del límite del 74. El del 74, sí, es verdad, eso es cierto. Oye, y una pregunta adicional entonces, porque tú me hiciste una colaboración para mi libro del día que se casó el Huáscar, el Tangamo, en el que colocaste el posicionamiento de las dos naves también, vale decir, del Cochrane y del Blanco, el posicionamiento no solo en relación al Perú. Tú hiciste ahí un cuadro muy entretenido, muy interesante respecto de el posicionamiento como armas de ambos blindados con relación a Sudamérica. Claro. Y lo posicionaste más o menos en una posición bastante alentadora, por cierto. O sea, ¿quiénes nos superaban en Sudamérica? ¿Quiénes nos superaban como armada en Sudamérica en aquellos? Hablemos, bueno, tienes distintas formas de verlo, digamos, cómo lo puedes proyectar. Por ejemplo, si lo dices, hablemos de buques blindados. Un minuto. No es necesario comprar en este instante el libro de A la Casa del Huáscar, el día que se casó el Huáscar. El Eddie les va a explicar el cuadro. Tranquilo. Sale más barato.
Gracias por la promoción del libro. Pero le va a faltar la última parte del cuadro, tranquilo. No, Eso, lo que no sabe la gente es que yo relato que efectivamente el 8 de octubre ganamos. Eso es importante Claro, dejarlo eso es claro, lo que no digamos, o sabe. sea, lo que no sabe la Eso gente es es eso. spoiler, eso es un spoiler. Sí, claro, acabamos de hacer un spoiler. Hizo spoiler. Acabamos de hacer un spoiler, loco. Conté el final de la película. Puta. Claro, no, el embarrado, ya no te lo vamos O sea, a ya, así derechamente hablando en castellano sencillo, la acabo de cagar, güey. Tú mandaste primero el libro mío al carajo con la cuestioncita de que trajimos a Eddie para que contara todo lo que nos contó en el libro, y más encima Obvio. voy yo y te cuento el final, güey. Falta No, ya. el prólogo. No tenéis cómo ya. Ya no tenéis ya, bueno. Pero en fin, ya, ok, ya. En fin. Dale. Dale. Bueno, Yo me tapo los si ojos. hablamos, digamos, de lo que era ya la nueva tecnología, la que hacía la diferenciación entre las distintas escuadras, que era básicamente contar con naves blindadas, había 4 países de Sudamérica que tenían naves blindadas. Ahora, si nos ponemos a hilar un poco más fino, básicamente eran los últimos 4 países que tenían escuadras. Claro. Estamos hablando de Ecuador, Colombia y Venezuela, tenían unas naves muy pequeñas, casi de guardacosta, no más que nada, el mismo Conquest lo dice. Que era Argentina, Brasil, Chile y Perú, lo digo en orden alfabético. El caso Argentina tenía 2 naves blindadas, que era también era una especie de monitores, que eran los Andes y el Plata, naves bien interesantes. Después tiene el caso de Brasil, que Brasil tiene 18 naves blindadas al inicio de la Guerra del Pacífico. Que les parezca raro el nombre, es así. De las cuales, un poco más de 10 vienen del tiempo de la Guerra de la Triple Alianza. Son antiguas. Claro, son antiguas, estamos hablando de 1864, 1866, que se mantenían en un estado, o sea, contaban dentro del inventario, pero el estado de navegación ya está nave muy anticuada. Los 2 más nuevos que tenía también eran 2 monitores, que eran el Javari y el Solimoes. No sé cómo se pronuncia en portugués, así que lo castellanizo. Solimoes. Claro, o sea, tú eres más tropical que yo. Lo que pasa es que yo me acabo de tomar una caipiriña. Me tomé una caipiriña para captar esta parte con claridad. Yo diría que te tomaste una caipirosca, pero bueno. Bueno, listo. Las dos. Me tomé una primero y después la otra. Claro. Claro, tenía esa cantidad de naves, 2 eran los más poderosos, digamos, que también eran del mismo tipo de monitores. Y sí tuvieron ellos un proyecto de compra de un blindado de 9.000 toneladas que se iba a llamar Independencia, que finalmente terminó, no pudieron pagarlo, digamos, y terminó en manos de Inglaterra, digamos, pero no pudieron, pero era una nave muy grande para el contexto regional, de todas maneras. Después ya tienes Chile con los 2 blindados que ya conocemos, y tienes lo que es Perú con los 4 blindados que conocemos, que el Manco Cápac. En poderío latinoamericano, ¿quién le podía hacer frente a Chile? Brasil. A ver, si hablamos de cañones propiamente tal, bueno, los argentinos sí podían dañar el blindaje de los nuestros, tenían cañones de 12 pulgadas, si la memoria no me falla. Pero no eran naves oceánicas, de todas maneras. Ese era el punto que te quería acotar, porque aparentemente la hipótesis de guerra argentina era fundamentalmente con Brasil, ¿no? Claro, básicamente. Y en el caso puntual, en el caso de Chile, a diferencia de los otros países, quizás Perú con la independencia, las naves nuestras eran oceánicas. Claro. O sea, podíamos pasar por el Cabo de Hornos, pero ellos no. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Sí. Por decirlo de alguna manera. Oye, y yo nada más por molestarte, Eddie, porque sé que sabes de ese tema muchísimo más que nosotros. Y esto es, bueno, pero también teníamos algo que decir con respecto a la Old Navy, a la antigua Armada Yankee. O sea, los estadounidenses parece que también tenían problemas con nuestro blindado. ¿Es cierto eso, no? Tengo mis reservas, porque finalmente, aunque las naves eran del tipo monitor, prácticamente todas, pero los cañones que tenían cañones, tienes que nombrar que el Manco Cápac y el Atahualpa eran antiguas naves de la Marina, Oneota y Catagua. Oneota y Catagua, exacto. Claro. Entonces, Catagua, claro. Pero, en el caso puntual de ellos, tenían buques con cañones
que podían dañar a las naves nuestras de todas maneras. ¿Sí? No, pero mi punto Ahora, es el siguiente, mi punto no es si lo dañaran, el punto es si podían llegar, po. ¿Podían llegar desde bueno, los Estados Unidos hasta acá? Para bueno, intervenir, por ejemplo, en nuestra tierra. primero había que tener una razón para eso, cosa que no creo que haya existido. Dudo mucho que hubieran intervenido. Es que no, lo que pasa es que no tenían una nave oceánica para venir, hubieran tenido que venir con monitor y se hubieran demorado meses en llegar. Hubieran tenido que dar la vuelta al Cabo de Horno, el- al Estrecho no, no el Magallanes, Cabo de Horno, el Estrecho Estrecho Magallanes, Magallanes. el Estrecho Magallanes. Dudo mucho que esa expedición realmente se hubiera dado. Tengo serias dudas. Pero tú sabes que se discutió, ¿no? Tú sabes que se Sí, discutió sobre la mesa del gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de intervenir, y una de las razones por las cuales no se intervino fue precisamente por lo que acabas de decir, pues no tenían cómo. no tenía cómo llegar. Recuerda que incluso en medio de esas discusiones, Argentina le ofreció a los Estados Unidos que podían llegar con las naves hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires pasar por tierra a Chile. Ese fue un ofrecimiento que está Pero eso clarísimo. no fue para el 91. No, ese es un ofrecimiento que se dio prácticamente en el periodo del año 83, por ahí. Un No, ofrecimiento te soy abierto, ¿no? sincero, me declaro Pero no haberlo escuchado. pues, es tema que habría que despelucar completo, porque te lo digo que de verdad debe haber muchísima información, pero no la hemos buscado en profundidad para poder competir, pero sí tenemos el dato con respecto a esto de solicitar. Y si aún fuera el 91 o el 93, no sé qué fecha me diste recién, Por ahí fue, sí. Y ahí yo pero sé que sí, escuché eso. pero si aún así fuere en el 91, eso me está hablando de algo, no tenían cómo venir en caso de... Es decir, aquella discusión que llevó a cabo el gobierno de los Estados Unidos en aquellos minutos del año 83, 84, 83 concretamente, para los efectos de pensar en intervenir en el conflicto de Chile, realmente no tenían forma. O sea, llegaron a la conclusión de que no tenía ningún sentido. No, no tenía un sentido, sí. De hecho, incluso también Europa también, varios países de Europa pensaron en intervenir, pero tenéis que pensar Así que era una es. campaña de meses para llegar acá. Yo creo que dijeron que esas sudacas se arreglan entre ellos. Y ahí tuvimos de algún modo el pragmatismo alemán, ¿eh? Para decirles, ¿saben qué? No nos metamos por ese lado. Y por otro lado, los ingleses que dijeron, preguntémonos a Estados Unidos qué opina, y bajo las condiciones que había en aquellos minutos desde el punto de vista político de la famosa América para los americanos, la doctrina Que se Monroe. entienda americanos de ellos. Sí, americanos ellos, claro. La Claro, famosa americanos de ellos. doctrina, la famosa doctrina Monroe es que Estados Unidos dijo, no se preocupen, no se metan, yo veo acá cómo resuelvo el problema. Y, por cierto, no resolvió nada y se metió en un lío de los No, carajos, bueno, digamos. Bueno, tenemos todo el tema del gobierno de la Magdalena y entre medio. así es. Oye, nos pegamos un salto, pero un paraguas al 83. En fin, pero queda claro lo que planteaste, ¿eh? O sea, dentro de las armadas acá, en estricto, la única que realmente tenía naves muchísimo más poderosas y posibles eventualmente incluso hasta intervenir era Brasil, así derechamente. Sí, Y no pero teníamos problema con Brasil. Y no no, teníamos problema con ahora Brasil. la escuadra de Brasil yo creo que era para combatir a la escuadra argentina, digamos. Sí, Tenían también. naves de similares características. Claramente ellos siempre vieron su proyección oceánica hacia el Mar del Plata pasando por arriba de Uruguay. Lo que se llama la hipótesis la hipótesis vecinales. O sea, ellos Claro, tenían la hipótesis clarísima. Si vamos a tener guerra, probablemente con Argentina. Y los argentinos decían, si vamos a tener guerra, probablemente con Brasil. Era lo más probable. Eso era lo que claro. plantearon como hipótesis. Pero eso también posiciona al Blanco y al Cochrane muy bien, ¿eh? ¿O no, Eddie? Los posiciona como Sí, de todas maneras. naves extraordinarias. Fue una compra muy inteligente realmente. Sí, fue una competencia. Esa compra se hizo durante el gobierno de Razzuri, ¿eh? Y fue cuando Claro, pues también tenía la discusión ahí como era un tema de superposición tecnológica, como hablabas antes, si era torre o sí, batería. claro, también estaba en Y como discusión. tenía la experiencia del buque, el Capitán, el HMS Capitán, que se había hundido por un tema de estabilidad, propiamente dado por la colocación y la estructura de las torres, De la Torre. se decidió finalmente hacerlo por baterías, Sí. por un reductor central. Pero habría que decir que tal vez estos buques eran más o menos relacionados a buques similares en Europa. Estos buques eran medianos, ¿no? No eran grandes, eran buques medianos, Claro, ¿no? sí, ¿te acuerdas el que te recién nombré, el que estaba comprando Argentina? Tenía 9.000 toneladas de desplazamiento, Imagínate. perdón, Brasil. 9.000 toneladas de desplazamiento, que era el desplazamiento normal de las naves capitales inglesas. Sí, claro. Por eso dice blindados de segunda, eran de segunda, ¿no? eran del porte mediano, no eran buques grandes. Eran buques No eran medianos. las grandes naves que muchas veces se hacen querer decir. Para el Así contexto es. regional sí eran grandes, pero para el contexto mundial no eran grandes.
Y más encima para el 79, para el 79 las Claro. teníamos en venta, o me equivoco, Eddie, estábamos en venta, ¿no? 78, 77, 78, 78, claro. sí, estaban en venta. No tengo claridad si sería, si realmente el que se iba a vender era el Cochrane, que el que estaba allá, Ajá, o eran ajá. las dos. Eso no tengo certeza. Se Mi cruzó por impresión es la que cabeza las dos, ¿ah? Se cruzó por la cabeza las dos porque tenían cómo mantenerlas, lo que decía Mauricio de algún modo. O sea, efectivamente, la cuestión económica en Chile estaba grave. O sea, de verdad estábamos complicados. Esta Lo, cosa de que lo- dicen de que nos preparamos para la guerra, lo hubiera comprado Perú, hubiera sido entretenido. pero no tenía cómo. No tenía cómo, en No, no, verdad. no, sí sé. Los pocos no tenían cómo. Incluso ellos, peor todavía, porque resulta que nosotros, Chile, teníamos problemas económicos bastante serios, estábamos pasando por la convertibilidad de la moneda, teníamos todo un cuento con la crisis que estábamos viviendo por un par de años, 3 años ya. Entonces, pero teníamos crédito, Mauricio, teníamos crédito. En Europa nos creían, ¿sabéis por qué? Porque a pesar de todo lo que estábamos sufriendo, la buena costumbre chilena, o mala, no sé cuál de las dos, es que pagábamos religiosamente. Como fuera, se Así es. pagaba religiosamente. Pero los peruanos no, por negro, se dedicaron a meterse en líos económicos mucho más grandes que los nuestros, porque ellos tenían el guano como respaldo. Entonces se metieron, pero dejaron de pagar, se declararon en cesación de pago. Entonces cuando llega el momento de la guerra, no le prestaba plata ni mi tío. Mi tío dijo no. bueno, el guano era una herramienta bien poderosa. Sí. Claro, En dos ocasiones, Bolivia trató de comprar naves blindadas a costa del guano de mejillones. claro, sin duda. Cuestión, digamos, que no se dio por un tema interno de ellos. El Estado, digamos, que sacaron al presidente y el presidente nuevo del Parlamento dijo que no. Claro. Aparte, Bueno, se estilaba mucho en Bolivia, pues se cambiaba el presidente y lo que había dicho el presidente anterior se borraba nomás. de hecho se En le este pagó. caso ya el preacuerdo ya existía, por lo menos la última que fue Vallivian, no me acuerdo cómo Boliviano. Vallivian, Boliviano. claro. Él hizo, Bueno, digamos, el último convenio, digamos, estamos hablando de 1873 más o menos, 72. Y estaba mensurado lo que era el guano y estaba establecido ciertas condiciones como sería la adquisición. sí, así es. Aramayo fue uno también de los que hizo las negociaciones. Aramayo también estuvo bien metido, ¿ah? Aramayo es una de las Sí, grandes fortunas bolivianas, además, por cierto, así, sin golpe. Sí. pero bueno, entremos en alguna línea porque estamos divagando. Lo que pasa es que, bueno, como Mauricio está en lo suyo, resolviendo el problema de la memoria, porque tiene problemas de memoria, Tiene Mauricio, una memoria, claro. tiene problemas de memoria, entonces estamos los dos solos. Sí, Mauricio, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está Este ahí? sí que es para tú. Y yo lo defiendo en los comentarios Sí, claro, de sobre YouTube todo cuando dicen que no deja hablar a nadie, pues yo lo defiendo, le digo, no, claro, si sí. nosotros lo dejamos hablar nomás porque como está medio cucarro por la edad ya. Vos sabéis que esta weá la voy a editar, ¿no es cierto? Y que esta parte no. Está ahí claro. Pero esa parte, si la sacáis, es censura. Gran claro. ¿Qué queréis que te diga? O sea, Todo estos son autoridad que no se usa totalitarios. pierde. ¿Ah? Claro. ¿Perdón? Todos son totalitarios estos gallos. Autoridad que no se emplea, compadre, no tiene ningún sentido. Sí, así como. Y Eddie, ya, vamos un poquito a los combates o las acciones de guerra que existen hasta antes de Angamo, obviamente, que es como el grueso y lo más importante de la campaña naval, sin desmerecer a lo que fue Iquique. Pero tenemos un pequeño enfrentamiento, de lo cual se dicen ciertas cosas acá y se dicen ciertas cosas allá, que es el combate naval de Chipana. Bien. Allá dicen que la Magallanes apretó, arrancó. Acá se dice que dio un tiro, si no me equivoco, a la Unión y que lo dejó a mal traer. Y allá dicen que eso también es falso. Cuéntanos un poquito de Chipana. Si me preguntan a mí, la Magallanes hizo lo que tenía que hacer, que no fue distinto de lo que hizo la Unión. No tenía ningún sentido. La Unión en Angamo. La Unión en Angamos, exactamente. O sea, no tiene ningún sentido enfrentarte a un combate que vas a morir. Si tú lo que tienes que hacer es preservar tus medios para poder, como lo puedas proyectar más adelante. Sí, perfecto. Sí. Yo creo que los dos casos son similares, son equivalentes. Y lo que hizo la Coonga también en Iquique, esa cuestión de inmolarse por inmolarse, para mí tampoco tiene sentido, a no ser que no tengáis otra oportunidad. Si no tenía oportunidad de salir libre, ya, te tiráis nomás. Po. Era como la Esmeralda. La Esmeralda no tenía nada más que hacer, que hizo más de lo que se pensó que podía hacer. Sí, claro.
porque no tenía otra, no podía arrancar tampoco. Y el Huáscar en Ahora, su momento también en Angamos. y el O sea, Huáscar, no una vez, el Huáscar también lo hizo varias veces, porque es no, obvio, no. si no, no vas a Sí, arriesgar no, tu poder no, naval contra alguien superior. pero el Huáscar ingresaba a los ciertos, principalmente en Antofagasta, para hacer daño y después se iba. Pero no es un combate como importante como fue en Iquique, donde la Covadonga, en vez de sucumbir en la rada de Iquique, prefirió otra salida y que le resultó, gracias a la buena fortuna. Y la Unión también, en vez de quedarse a sucumbir en Angamos, también partió hacia Arica, hacia Callao, y también le resultó. O sea, logró su Claro. objetivo, que es sobrevivir. Bueno, con respecto, como bien tú comentas, Mauricio, en el fondo no tiene asunto arriesgar una muerte inútil que no va a lograr ningún efecto material sobre una campaña, o sea, no tiene asunto. Menos todavía perder una nave indiferente a la característica que sea. Cualquier nave que tú pierdas en escuadras tan limitadas como las nuestras, y sin tener la capacidad de adquirir nuevas naves de envergadura, no tiene ningún sentido. Y la Magallanes tampoco era cualquier nave, era una nave que estaba No, muy operativa y todo lo demás. Y por su fue la segunda parte, mejor nave, sí, claro, después de Cochrane, podríamos decir que fue la segunda mejor nave de la campaña. junto En a el caso puntual de Chipana, en lo que a mí respecta, y lo digo eh, con harta responsabilidad, Chipana para mí no pasa una asumiendo. escaramuza. Asumiendo Chipana, no, creo que le queda grande el nombre de combate, creo que es una escaramuza. El intercambio fue muy pequeño, digamos. Ahora, hay un libro bastante olvidado en Chile que me llama mucho la atención, que es el libro Los combates navales de la Guerra del Pacífico, de Luis Uribe. Es Ajá. que no es que sea tan olvidado, es escaso. Se hizo una edición facsimilar en los 80 y hasta En los esa 80. es rara. Esa es rara. De hecho, yo tengo esa, no tengo la Claro. otra, tengo esa. Hasta esa es rara, pues. La primera se hizo en tiempo de que todavía estaba vivo Uribe, Claro. y es más fácil encontrar una que hizo sobre los combates de la independencia más que la de la Guerra del Pacífico. Es muy Los escasa. Entonces orígenes yo creo que por ahí está. de nuestra marina Claro. militar, sí. Muy Pero, buena. pero el libro de los combates navales de la Guerra del Pacífico es sumamente buen libro, está un análisis muy claro de lo que fue la contienda. La contienda en general, claro. Bueno, en ese pequeño libro él da una explicación al suceso de la independencia y dice que no fue una granada de la Magallanes, De la Unión, el problema no Caldera, el de la Unión. perdón, de la Magallanes. El tiro de la Magallanes hacia la Unión, para arreglar un Había, poco. había pasado piola. Sí, claro. Claro, pues. Pero lo que pasa es que dijo independencia y no es la independencia. Es que le gusta lucirse Bueno, este. la Magallanes no estaba dando la independencia. Eso era el tema. No, lo que habla Uribe, el escape de vapor se produjo por un problema en la caldera y da una explicación específicamente del tema. Sí. Cosa que incluso en la historia marítima del Perú, si tú lees la historia marítima del Perú, el tomo respectivo a Chipana, que es la primera, recuerda que el tomo del 79 son 4 tomos, 3 de la guerra y uno de factor económico. Uno específicamente habla del combate de Chipana y lo dice expresamente si tú te comparas las dos fuentes y se cruzan completamente. Era un problema en la caldera. También lo planteó eso Juan Esteban López en su libro. En su libro también plantea este tema de que en el Ya. encuentro que él tuvo con Nicolás del Portal en Lima, en el Callao, expresamente conversaron el tema largamente y si las explicaciones que le entregó del Portal coinciden completamente con el problema de las calderas de la Unión. Sí. Bueno, y te vuelvo a repetir, trata de editar las memorias de Juan Esteban López, que son cortas, pero son sumamente interesantes y son bien raras de Sí, conseguir. sí, los dos libros, pues el de Uribe y el de Esteban López. Y el de Uribe, los dos son muy entretenidos. El de Uribe. Es que en sí la bibliografía de la guerra en tierra es bastante amplia, pero la bibliografía interesante de la campaña naval es poca. Bueno, ahí cobra, por ejemplo, vigencia un tema que conversamos con Fabián y lo hemos conversado también Mauricio alguna vez. Necesitamos una historia de la campaña marítima, de la guerra. No tenemos una historia de la campaña marítima de la guerra, distinto de Perú en su interminable historia marítima, porque es tremendamente grande, muy interesante. Ellos sí abordaron completamente la campaña, y es muy bueno, está muy bien hecho. Nosotros no tenemos. Sí, sí. Sí, ellos lo han tomado más en serio esta parte de naval, ¿no?
Y es Y raro, la sierra. Y la bueno, sierra también la han tomado bastante más en serio. sí, sí, Bueno, si eso tiene su vamos, sentido, ¿ah? Pero bueno. si hilamos un poco más fino, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador tienen historias marítimas. Mm, mm. Sí, Nosotros no tenemos una historia no tenemos, marítima. no, no que abarque todo el periodo más, desde su formación No, y hasta nuestros tiempos. tenéis principalmente lo que es de Fuenzalía Abades nomás, la historia de la Marina, Y que la son base de eso 3 es el libro tomos. de Luis Uribe, Sí, totalmente, pero es Mente un libro Intermaterial. que más o menos te deja claro un poco, pero es lo más profundo que tenemos sobre la historia marítima chilena. Así es. Claro. Y después Carlos Trump sacó un quinto tomo de esa, lo que sería la continuación, que llega hasta el 2000. Claro. Exacto, exacto, exacto. No sé, hay que echar mano, pero sí faltarían trabajos más exhaustivos sobre ciertas cosas, o sea, para que no quede tan en aire, porque como partimos diciendo en este programa, normalmente cuando hablamos de campaña naval juramos que duró solamente el 79 y que los combates que hubo fue Ancamo, Iquique y Punta Gruesa y el resto no existe la Armada en el resto de la guerra. Y eso es totalmente falso, como hemos ido viendo en cada uno de los puntos. Imagínate esa gente que estuvo bloqueando el Callao y Arica, ¿cuántos meses estuvieron sin tener comerse una fruta? Sí, Los claro. víveres frescos llegaban cada tanto. ¿Y cuántos casos de escorbuto habrán habido ahí? Yo lo desconozco, pero no me extrañaría que hubo más de alguno. Escorbuto era un problema serio a bordo de las naves. No conozco un número específico, pero las menciones al escorbuto en las naves de la Armada, mucha mención, mucha. Esa gente sufrió el problema que estuvo embarcado, bloqueando, y estuviste embarcado todo el tiempo hasta que se conquistó el territorio y pudiste descender, hasta no pudiste hacer nada. Así es. Y de por medio Digo, de con entre descarga. paréntesis los combates de torpederas que tampoco son muy destacados, es decir, no se muestran mucho. Para lo de No, no se muestra. No, es que pueden ser destacados porque es como una novedad, se podría ver, pero estudiado acá en Chile son poco. nada, nada, o sea, sí, tenemos bastante votado lo que es la campaña marítima de la Guerra del Sí. Pacífico. La naval y la Oye, marítima, las dos están medias olvidadas, y la marítima en particular, como decís tú, Mauricio, ¿eh? Porque abarca toda la guerra y, por ejemplo, ponle tú, los viajes de Langamos hacia Panamá, ¿no es cierto? No están prácticamente contemplados, no se habla La de captura de la torpedera ahí en Ecuador, que la trajo tortura, sí, en nadie la Ballenita. conoce. Ballenita fue, Bueno, hablando de capturas, nadie habla de la captura de la Pilcomayo, po. O sea, claro, pasa totalmente desapercibida. un poquito. Y además El porque más rompi, encima está metida en el medio de lo que es la campaña de Tarapacá, entonces claro, queda claro, tapada por todos los otros encima, acontecimientos. que Pues. atrapado por todo. Claro, de la parte de Perú tenemos el rompimiento del bloqueo de Arica, o sea Claro, que un par de movimientos tácticos muy interesantes también por parte de Villavicencio, si mal no recuerdo. sí, Villavicencio. con una hipótesis que manejó Jorge Chang, oye, que es extraordinaria. Él tiene un documento con respecto a eso del rompimiento de la Unión que es tremendamente interesante y que plantea un enfoque completamente diferente de como nosotros lo vemos, ¿ah? Y el enfoque Sí. muy interesante, más bien visto, digamos, bueno, el rompimiento del bloqueo, más bien visto como una acción de diversión, un divertimento para hacer una operación mucho más interesante con Arequipa. Entonces, Claro. muy interesante lo de Jorge Chang, además con datos duros, muy Jorge entretenido. sabe mucho. Sí, Sabe Jorge, mucho, Jorge. tranquilo, no, no. Bueno, Sí, a él sí, lo estamos. invitamos un tiempo atrás para que hablara de qué fue lo que habló Jorge de la sierra. De la Concepción. sierra estuvimos hablando de la parte de la entrada a la sierra, ¿eh? Estuvimos metidos en Sangrar, si no me equivoco, en un rato, y estuvimos también en la Sí. sierra, en Sangrar. Concepción, Sangrar estuvimos hablando, sí. Estuvimos en Bueno, sí, eso es Sangrar, lo entretenido también, de traer participantes que sean un aporte y que realmente valga la pena, porque, o sea, aparte de echar la talla un ratito que es bien interesante, un poco que aprendamos nosotros y que aprenda la gente que nos ve, porque deberíamos gestionar la nacionalidad chilena para Jorge, ya, una vez por todas. En fin. Bueno, pero eso, en rigor eso es lo que, volviendo al tema, eso es lo que era, lo que considero que es Chipano no más que una escaramuza. Sí, ya, mira, compadre. avancemos un poquito ya, sabemos de algunos bombardeos, sabemos de las capturas del RIMAC también por ahí.
y empezamos a movernos un poquito más cercano de octubre. Se hace cambio de almirante. ¿Por qué se hace cambio de almirante, mi estimado, como diría Fabián, mi estimado Fabián? ¿Por qué se hace un cambio de almirante en la escuadra chilena? No me estáis preguntando a mí, me estáis ¿A preguntando ti a te él, están que es el preguntando? especialista. ¿A mí me está No, preguntando? No no, te a están preguntando a estimado ti. Fabián. No, Ah, estimado No, Fabián. Fabián dijo. Sí. bueno, está bien. Oye, habría que decir de que los cambios de mandos en septiembre, en particular en septiembre, son los que llenan la agenda del gobierno en aquel minuto, en el que definitivamente se determina, por tanto, recuerda que una vez salido Williams Rebolledo de la comandancia en jefe de la escuadra, eh, no quedó, se llegó al acuerdo de no nombrar a nadie más como comandante en jefe de la escuadra. A ver, pero ojo, Sin embargo, a sabemos posteriori, que William Rebolledo pidió varias veces o sea, presentó varias veces su renuncia. Sí. Y no se le daba, no se le daba, no se le aceptaba, no se le aceptaba. ¿Por qué al final renuncia William Rebolledo y por qué empieza a darse un enfoque bastante más rápido y más fuerte a la captura del Huáscar? dos patas, por lo menos en lo que a mí respecta, y Eddie seguramente en esto también podrá aportarnos más datos. Una, eh, primero viene claro, la renuncia de William Rebolledo fue varias veces lanzada sobre la mesa, más de una vez, las primeras oportunidades en que renuncia no fue por razones de salud, las últimas sí fueron por razones de salud. En efecto, como todos sabemos, él estaba bastante enfermo en aquel minuto, y por tanto, pues era el momento de retirarse. Y aparte que también venía con un tema del remolino del RIMAC. Yo creo que también, por otra parte, William Rebolledo cae dentro del remolino del RIMAC, va a decir, la pérdida de este transporte con todo un escuadrón de caballería nuestro, ¿no es cierto?, de Carabineros Yungay, hace que en definitiva no solo caiga él, sino que junto con él cae todo el gabinete, y en algún minuto incluso también recuerda que se produce el cambio en la dirección de la Armada. La dirección de la Armada hasta ese minuto, el comandante general de Marina era don Eulogio Altamirano, que era un civil, hasta ese minuto era un civil. Solo es a partir de ese minuto en adelante que caen todos ellos, y entre ellos también, repito, en el remolino, más su enfermedad, más los fracasos que había tenido, porque hay que reconocer claramente que William Rebolledo tuvo fracasos rotundos respecto a lo que hizo durante el periodo, al menos así se sintieron. Yo tengo una opinión algo que difiere en un solo sentido, vale decir, él, no olvidemos que su pensamiento interno estaba muy en línea con la doctrina de las armadas en la época, que era, primero, bloquear, eso era una ley para todas las armadas del mundo, bloquear, eso era lo primero, y lo segundo, buscar la famosa batalla naval decisiva, esa era la idea fundamental. Y resulta que el bloqueo, en mi opinión, es poco llamativo, el bloqueo a la gente no le sedujo, no le atrajo, estamos en medio de una guerra y él se dedica a bloquear puertos, pero bueno, ¿quieren que les diga? Es el bloqueo precisamente lo más exitoso que tiene, porque el bloqueo de Iquique, aunque no fue completo todo Tarapacá, que tal vez fue uno de los problemas que tuvimos, pues solo de Iquique, pero eso redujo radicalmente los ingresos económicos del Perú, pues la principal área de ingresos fiscales del Perú era precisamente el Salitre, que estaba ubicado en la zona de Tarapacá. Repito, no bloqueó todo Tarapacá, pero también, y por ahí, incluso con la crítica de Arturo Prat, Mauricio habría que decirlo, bombardeó Pisagua, Guarillo, en fin, recién nombramos a varios, ¿no es cierto? Ahí yo creo etcétera. yo creo que esa cuestión ya es la ofuscación de las Claro, cosas. ya estaba ofuscado, Mauricio, ya estaba ofuscado, pero esa ofuscación también cruzó a toda a la opinión pública, que en la opinión pública de la época, en la que todos eran generales y comandantes y capitanes de buque, tú comprenderás que la gente empezó a reclamar como salvaje, y la verdad es que también se suma a eso, para colmo de males, las malas experiencias persiguiendo el Huáscar, cuando el Huáscar recorría las costas chilenas prácticamente en casi total impunidad. Entonces, todo esto hizo, si sumáis todos estos factores, al final significaron la salida de William Rebolledo. Y tanto eso, y bueno, y la ida al Callao sin avisarle a nadie, que esa es la otra que se mandó, que yo creo que ese fue su principal error. Es un principal gravísimo, porque no le comunica a nadie y dejó por meses, dejó al gobierno preguntándose, ¿y dónde está William Rebolledo? Y a todo el mundo, porque el Congreso presionando al gobierno para decirle, bueno, pero
¿Y dónde está Rebolledo? Entonces, bueno, todo esto implicó para que se reventara por los cuatro costados. O sea, si sumáis todos los factores, William Rebolledo. Y al punto, y con esto culmino la idea, al punto, fíjate que incluso el gobierno decide no volver a nombrar un comandante en jefe para la escuadra. Y esto viene solo a revertirse a finales de agosto y principios de septiembre, cuando dicen, ¿saben qué? Yo creo que se necesita tenerlo. Y ahí es cuando se decide dividir en dos la escuadra, ¿se acuerdan o no? Una especie de división ligera y una división pesada, ¿te acuerdas tú? La pesada con el blanco y la liviana con Cochrane. Entonces, al mando, son 3 naves cada una de las divisiones. Y cambia eso, cambian los mandos, desaparece López, que estaba al mando el blanco, ¿no es cierto? Y es reemplazado en definitiva por Riveros, por el contraalmirante, porque en realidad en la época no habían almirantes, no existían los almirantes. Lo más grande, o sea, el grado máximo era el de contraalmirante, pero parece ser que por deferencia en muchas cartas se les trataba de almirantes. Incluso existe un error bastante común, Mauricio, de mencionar a Riveros como el Comodoro Rivero, he escuchado en alguna oportunidad. No, ese rango no existía, no existía en Chile. Ese es el lenguaje anglo. Ellos tienen el grado en ese tiempo por lo menos se estilaba que el comandante en jefe era un comodoro. Era un comodoro y no era el caso. Por eso ellos hablan de comodoro. Sí. Bueno, aquí tenemos que deshilachar un poco las cosas. Coincido con lo que dice, básicamente así. O sea, primero que nada tenemos que ver qué recibió Williams. Recibió la escuadra que todos conocemos, con algunos buques en desarme y con los pocos que flotaban, o sea, en realidad flotaban todos, pero con los que estaban en mejores condiciones en no mal significa estado. buena. Sí, todos flotaban. Buen alcance. No, lo digo básicamente por el atado. Parece que el atado había sido subastado. Y tuvo que comprarlo después. Y mucho más ahí caro. Pasó que y se compró más, obviamente, es un negocio. Pero mucho más caro, o sea, fue una locura. Yo estoy vendiendo algo, lo voy a vender más caro de lo que lo compré, porque si no, no es negocio. Claro. El tema de él recibió una escuadra en malas condiciones. Sí. Pero tampoco yo he visto que se le hayan dado todas las condiciones de recursos necesarios para poder revertir esa situación de las naves. Sí. Porque se estiló que la campaña iba a ser corta y breve y no se necesitaba reparar, pero eso claramente cuando a Williams se le escapa el Huáscar, ¿cuándo fue eso? ¿En qué mes? Yo no recuerdo el minuto. Tiene dos, pero una de las persecuciones en julio, pues, cuando aparece el tema de Cucalón. Por ejemplo, efectivamente el tema de Cucalón. No podía aplicarlo, si era un tema que no... Bueno, pero eso es lo que te planteé en un principio, porque el Estado chileno, pues ni siquiera es gobierno, el Estado chileno acostumbra a darte las órdenes y ingéniatelas como podéis, que también volvió a ocurrir, pero en el ejército después de 1881. O sea, también tú tenés que hacer esto y esto, tú verás cómo lo hace, la orden es esa. Y yo creo que también, claro, o sea, se pensó que con lo que había era lo justo para poder capturar al Huáscar sin posibilidades, claro. Y lamentablemente los cucalones no son especialistas en temas de guerra. No, sirven para YouTube, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué comentario es ese? ¿Cómo así? Perdón, en el son programa para Los Cucalones, o sea, tú en el programa Los Cucalones llegaste a la conclusión que los cucalones no entienden de nada de historia No, dije de guerra. Yo de historia conocemos algo, pero de ahí que nos pongan al mando de un buque para poder dirigir la batalla. Yo llego a chalupa, yo podría ser capitán de chalupa. Claro. Habría que encontrar una chalupa que se sostuviera así, pero claro que no dura la chalupa, flote ni 3 segundos. Que no se hundiera con el comandante. Claro, y más encima, por culpa la chalupa no puede tener remo, tendría que tener motor. Sí, no, claro. Inevitable. Claro, entonces volvemos a lo mismo y claro, pudo haber tenido culpa William Rebolledo. El libro de las memorias de Williams también es bien interesante también de leer. Y para ahí toca un poco esos temas. Sí, pues es que también es bueno conocer no solamente lo que dice la prensa o lo que dice el Estado o las memorias, sino que principalmente los autores de esto, y que William Rebolledo también deja súper claro su punto de vista en algunos de los errores que comete y por qué los cometió muchas veces. Claro, el tema de Williams es que, por ejemplo, la concepción de lo que entendemos un plan existía solo en su cabeza, no era algo
no era como, por ejemplo, el plan que se hizo para tomar o para destruir o capturar o destruir o hundir el, Huáscar. el Huáscar. ¿Se acuerda? Porque es un libro. El tema del Huáscar, o sea, claramente hay un plan para hacer esa situación. Lo que hizo Weyland básicamente fue ir improvisando sobre la marcha. Así es. Así es. Claro, o sea, él quiso, por ejemplo, bloquear puertos que si tenés los suficientes recursos para bloquear y custodiar tus naves para el convoy, es una buena técnica, pero no existía eso. Pero también bloqueaste un puerto, pero dejaste Pisagua abierto. Claro, dejó Pisagua abierto y de hecho incluso, bueno, entró gente por Pisagua. Así, Entró gente por Pisagua. Entró gente por... Perdón, y un detalle entretenido. Piensa de que al comienzo William Rebolledo se niega rotundamente ir hasta el Callao para los efectos de poder destruir a las naves en su base. Puerto. Claro. Al comienzo. O sea, la idea del 5 de abril no era estar en Iquique, la idea del 5 de abril era estar en el Callao. Esa era la idea. Y claro, romper allí, hacer la batalla ahí conforme todo el día. Se opuso terminantemente, bajo ninguna ¿De quién era esa idea? Esa idea no fue orden, ¿eh? Cuidado, eso no fue orden. Esa fue una propuesta del gobierno. Esa fue una propuesta del gabinete. Y él se opone terminantemente. Ok, podríamos pasarnos a la idea de que efectivamente él tenía toda la razón, porque expuso las razones, y de hecho en su libro están expuestas las razones para no ir al Callao en aquel minuto. ¿No es cierto? Porque no tenía la posibilidad de poder en definitiva lograrlo bajo la protección que tenía el Real Felipe sobre las naves. Ya, listo, ni un drama. Pero resulta que extrañamente, sin avisarle a nadie, antes del 21 de mayo, ¿no? ¿Se recuerdan? 15, 16, si no me recuerdo mal, decidió salir con todas las naves para el Callao. O sea, ¿qué pasó en el camino? Nunca se supo. Y más encima no le avisó a nadie, a nadie. Bueno, es el único error. Veamos el de julio. Porque yo, William Rebolledo, amigo mío, le tengo harto respeto porque tiene mucha razón decir que efectivamente se le entregó una escuadra que no estaba en condiciones. La cantidad de cartas que envía William Rebolledo diciendo ya de una vez por todas arreglemos estas naves porque así como estamos no están funcionando, más encima con largas horas de bloqueo en el que las máquinas estaban funcionando y nadie iba ni las arreglaba, los ingenieros no tenían ni siquiera cómo hacerlo. De acuerdo, pero también comete errores él. Yo tengo mis razones, creo que lo hemos conversado en algún minuto y creo que no es el minuto para que las mencione. Más, claramente, él estaba definitivamente alterado con respecto a algo porque toma decisiones que eran equivocadas. Le hago una pregunta a un especialista que está ahí acá. Cuando persiguió en julio al Huáscar, amigos míos, estuvo muy cerca de tomarlo, pero a él se le ocurrió que era buena idea dispararle mientras iba avanzando sobre el Huáscar. ¿Podía disparársele al Huáscar mientras yo voy en navegación detrás de él, Eddie, sin perder distancia? Depende del ángulo. Si tú me dices al ángulo cero, digamos, justo directo en la línea de crujía, no tenéis cómo pegarle. Ni una posibilidad. Entonces tenía que necesariamente maniobrar para poder disparar desde las respectivas cañones que estaban en las en las bandas, ¿sí? En las bandas, ¿no es cierto? Ok, eso significó que se fuera distanciando porque se obcecó en dispararle. Entonces, yo no digo que William Rebolledo sea un mal marino y seguramente tiene muchas estrellas que colgársele, pero Mauricio, hay que reconocer que no dio el ancho en un minuto terminado. El ancho que todos esperaban, al menos. Así es que, mira, sí, yo entiendo eso. O sea, sí, a ver, si los errores están, si uno negarlo sería gil. Pero yo creo que también tenemos oficiales de una escuela antigua, en los cuales está William, Escala, Arteaga, y tenemos una nueva, que son los Latorre, los Prat, los Santa Cruz en tierra, los Eleuterio Ramírez. Yo creo que Williams planteó y trató de hacer lo que para él era lógico y era lo que se hacía. O sea, y se nota que, sí, es que normalmente la gente no se pone a analizar eso, y se nota el cambio una vez que le pasan el Cochrane a la Torre, que ya había demostrado su pericia en la Magallanes. Se nota un cambio. Claro, podemos decir que también ya el Cochrane estaba en mejor estado con los fondos limpios y todo ese tipo de cosas. No. Pero su participación en Angamo y sus capacidades como marino y como mando, pocos pueden dejarlo indiferente.
sin vuelta. Entonces, los mandos yo creo que es un problema generacional, más que incapacidades. Bueno, las incapacidades de ser viejos respecto, porque algunos que somos viejos nos vamos poniendo obstinados en emplear viejos métodos. No, estoy hablando en primera persona, Eddie, para que no hagáis No, la garraspera tonta esa. Los que nos vamos poniendo viejos, eso lo incluye a ustedes, eso lo incluye a ustedes dos, weón, porque no van a tener nunca los 18 años de ahora. En algún minuto van a llegar a los 35 igual que yo. Y les va a pasar, weón, de que se obstinan de repente en emplear viejos métodos que ya no van sirviendo. Y tiene sentido. Lo que nadie puede decir es que William Rebolledo lo hizo en el afán de hacer un daño. Eso es una estupidez. O sea, cualquiera que diga eso sería un cabezazo contra el muro, pues viejo. No, pero sí, es que si tú analizas ahora, en estos momentos, y también pasó en su momento, quizá para muchas partes, pero en estas generaciones donde la historia se lee en media página, el mando chileno, William Rebolledo, fue un imbécil, y eso es lo que queda. Pero por eso son... O sea, no es que por eso te digo que este tipo de programas tratan de poner en el sitial. O sea, tú puedes cometer errores, pero la trayectoria de William Rebolledo en la guerra contra España, en la guerra del Pacífico, es impecable. Solamente que se van quedando atrás en muchas cosas. O sea, no, y uno tiene que ser claro para diferenciar y separar el... O sea, si uno quiere llegar a una conclusión, y lo hemos hablado tantas veces Mauricio, Eddie, también lo hemos comentado, el mejor de los capitanes, amigo mío, evidentemente es un hombre joven que viene llegando de un curso además mucho más moderno y que tiene un pensamiento distinto. En mi opinión, el mejor capitán de la Guerra del Pacífico, y lo diré hasta que me canse, es don Juan José Latorre. Y don Juan José Latorre tiene una peculiaridad, incluso recuerda que no era muy bien visto, no era muy querido precisamente, porque era un hombre bastante osado, un hombre con conocimiento y que se manejaba muy bien y que había tenido un extraordinario desempeño al mando de la Magallanes, que le ayudó mucho después en el Cochrane también, precisamente por algunas cosas tan pequeñas o tan menores de pronto como tener una nave como la Magallanes que tenía dos hélices, cosa que se le repitió después también en el caso de el Cochrane, ¿te fijáis? Entonces supo sacarle partido a la nave y todo lo demás. Incluso más allá, recordemos que Juan José Latorre tiene la peculiaridad después de ser un hombre diplomático, hizo buenas tareas, él es el firmante, entre paréntesis, el famoso Latorre Benavente con Perú, si no me recuerdo mal el nombre, de aquel tratado que no resultó, pero que lo firmó. Entonces estamos hablando de un hombre de otra especie. Y porque además de eso, lo que le pusieron, por un lado está William Rebolledo, que ya venía en caída, no tenía los mismos recursos de antes, y además estaba enfermo, efectivamente estaba enfermo, hay que dejarlo claro, él efectivamente estaba enfermo. Y eso que no hizo rifas. No, pues no sé si, bueno, en fin, claro, no hizo ninguna rifa, aunque no estoy claro, puede que sí, rifó algo. Pero bueno, el hombre estaba enfermo, muy enfermo, efectivamente, y después, más encima, para colmo de mala, nombran de contraalmirante y comandante y jefe de la escuadra a un marino, diría que bastante oscurito. O sea, me refiero. Literato. No sé si literato. De escritorio. Él había sido administrativo toda su vida. Rivero es un hombre que definitivamente no calzaba los pies para los efectos de ser contraalmirante. No. Pero también todos sabían que me nombrar a Juan José Latorre era ir contra toda natura, porque no te olvides que él pasa de capitán de fragata a capitán de navío. ¿Cachai? Sí, pero acuérdate que en ese tiempo también el gobierno o el Estado chileno trataba de nombrar a personajes más manejables en los altos mandos para poder ellos tomar el mando. Se discutió. Por ejemplo, un dato. Riveros, el último mando que tuvo fue en el vapor Concepción, que fue comprado para la guerra con España por Vicuña Maquena, si no me equivoco, fue por ahí por el 1870. Desde ahí que no tenía mando naval. Claro. Él estaba en tierra. Mando de unidad. Estaba en tierra, llevaba 8 años en tierra. Y aclaro algo, no era una persona bien vista por el gobierno tampoco. Rivero no era la persona adecuada para los efectos conforme el gobierno. Se discutió mucho eso porque estoy de acuerdo contigo con que el gobierno trató de colocar mandos conforme también los intereses que el gobierno manejaba. Pero no era el caso de Rivero. Rivero, derechamente, en la Armada se les provocó el problema de que no tenían por dónde. Pero los demás mandos, además, que
que eran rangos de capitán de navío y de ¿cómo se llama? Fundamentalmente contraalmirante, eran gente vieja, weón. O sea, ya estaba medio pasado. Bueno, teníamos a Simpson, teníamos a Williams, Sí, eso ¿cómo sabemos se qué problema llama? no Lynch. tenía, weón. Teníamos a Patricio Lynch. Pero Pato Lynch ni la Alba lo miraba a tiempo. Aquí estamos con cuestiones, po. No es Y que, fíjate, no fíjate sé que si es que lo miraba bien, yo creo que Lynch le hacía sombra a Williams, porque era más o menos de la misma antigüedad, entonces era complicado, por eso le pusieron como un puesto de los transportes para mantenerlo nomás tranquilo. Tenías también siendo a Goñi. excelente. A Goñi, y bueno, Goñi ocupó la responsabilidad, de hecho, de comandante general de Marina, po. Sí, pero Goñi Él no fue participa en comandante la guerra, general. como el hermano No, de Lynch o sea, tampoco, por perdón, Lynch tampoco está en la guerra acá, sino que está en Europa. claro, Era agregado. pero además hizo un excelente trabajo. Yo no lo habría sacado a Muy Europa. bueno. Bueno, hizo un excelente trabajo Luis Lynch en apoyo de ¿cómo se llama? De Blecana. Chicos, la conversación está apasionante, eso no tengo ninguna duda, más que esta dio como para discutir un poco más, meternos un poco a temas que son novedosos. Pero a mí me parece que estamos dejando buen paño para cortar en el próximo encuentro que hagamos, en el que te sugiero, Mauricio, que de pronto también esté Eddie en la próxima idea, cuando ya empecemos a meternos derechamente a lo que es Hangamos y rematemos un poco lo Para que que estamos. prenda la cosa. Sí, para que sí. Alguien que, decir, alguien que entienda, po. Sí. Hay gente que pasa por la Armada, por ejemplo, por la escuela, bueno, está media hora, bueno, no Mira, funciona. Eddie, yo te voy a dar un consejo. Tú, por tu conocimiento, podías hacer un buen libro a la casa del Huáscar. Puede ser el día que se casó el Huáscar 2, pero de Eddie. Dos. Así es, el 2. Sí, no, pero, mira, no, Pero que se no, casa de verdad. Ya sí, ha picado. No estoy hablando cabeza de pescado ahí, güey. no, sí, el libro es bueno, tiene bonitas fotos. La portada, sobre todo. Sí, no, pero para el próximo capítulo le vamos a hacer propaganda al libro. Pero sí, tienes razón, yo creo que es momento de terminar el programa para no aburrir a nuestros amigos y volver de lleno con Eddie si es que tiene tiempo para otro programa y hablar del combate naval de Ancamo el día que Chile se adueña del Pacífico. Sí, de algún modo. Sí, encantado, ningún problema. Está bien. Ok, gracias señores por estar con nosotros, gracias por compartir también en esta tarde, esta noche, lo que es y cualquier minuto, recuerden que pueden entrar con nosotros en cualquier minuto a YouTube, porque ahí también está, por cierto, los videos. Tanto puede ser por el canal de Mauricio como también por el canal de Guerra del Pacífico.cl que tenemos aquí. Así que felicidades, muchas gracias. Eddie, nos estamos viendo en el próximo programa, compadre, así que vamos a nombrarlo. Va a ser como el capítulo 2 de todo lo que estamos hablando. ¿Les parece bien? Mauricio, un abrazo. Chao, Eddie, cuídate. Chao,